para que nos desarrolle todos totalmente altruista, que nos supere totalmente egoístas. Me refugio en el Buddha, el Dharma y la Sangha, hasta que alcancemos la iluminación. Que por los méritos que acumula en la enseñanza del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buddha para poder beneficiar a todos los seres. Me refugio en el Buddha, el Dharma y la Sangha, hasta que alcance la iluminación. Que por los méritos que acumula en escuchar enseñanza del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buddha para poder beneficiar a todos los seres. La lectura de hoy, ¿en qué página necesitamos? Página 93, verso 74. Página 93, versos 70 y... No sé, ¿eh? Ah, bueno, sí, repite. Hoy, muy página 93, verso 74. En el capítulo de introspección vigilante y recitamos los versos, ¿no? Cuando me den consejos sin haberlos pedido, aquellos hábiles en aconsejar a sus discípulos con respeto los aceptaré humildemente y siempre trataré de aprender de todos. A todos los que digan algo beneficioso los apoyaré diciendo ¿qué palabras tan bien dichas? Y cuando vea a otro hacer bien, le aumentaré en su virtud elogiándolos. Ensalzaré sus cualidades discretamente. Cuando otros lo elogien, yo también lo haré. Pero cuando alaben mis propias virtudes, reflexionaré sobre su capacidad para reconocer la virtud. Todas las acciones tienen como objetivo la felicidad, aunque es algo que incluso pagando por ello es caro. Por lo tanto, celebraré con alegría todo accidente logrado por otros. Actuando así nada pierdo en esta vida y me aportará mucha felicidad en las futuras. Pero por actuar erróneamente estaré triste y sufriré, y en vidas futuras experimentaré un inmenso tormento. Cuando hable, lo haré de un modo apropiado, coherente, dejando el significado claro, siendo agradable sin apego ni aversión, suavemente y con moderación. Cuando mire a otros seres, pensaré que gracias a ellos lograré alcanzar la Buddhidad y lo haré directa y efectuosamente, siempre motivado por la más alta aspiración, ayudado por la aplicación de los antídotos, se reúnen grandes méritos en los campos de las cualidades del beneficio y del dolor. Puntas, ¿no? Ok, muy bien. Pues hoy estamos en el capítulo de introspección vigilante. El verso 30. Entonces está este capítulo de introspección vigilante. Introspección vigilante tiene 4 encabezamientos, ¿no? El método para mantener nuestra práctica es proteger la mente. El método para proteger la mente es practicar para recordar las virtudes y vigilar.
cómo adiestra la mente acompañando a recordar las virtudes y vigilancia mental. Enseña otros métodos para mejorar la práctica. Bueno, eso sí ya lo expliqué, ¿no? Que muy bien. Entonces, el método para mantener nuestra práctica es proteger la mente. Tiene dos apartados. El primer apartado es la explicación breve, explicación extensa. Explicación breve ya hemos hecho. Explicación extensa tiene también tres apartados. El primer apartado es todos los, digamos, sufrimientos. El origen de los sufrimientos es la mente, ¿no? La mente es el origen de los sufrimientos. Y todas las virtudes también, sus orígenes es la mente, ¿no? La mente es el origen de todas las virtudes, la mente es el origen de todas las maldades. Por eso hay que proteger la mente, ¿no? Hay que proteger la mente. Pues ahora el verso 3, ¿no? Sí. El verso 3 es la explicación explicación general de los beneficios de cuando uno se protege la mente, ¿no? Cuando uno se protege la mente, entonces también puede tener muchos beneficios y muchas ventajas, ¿no? Entonces es una explicación general de las ventajas. Si con la cuerda de la atención atamos firmemente al elefante de la mente, se desvanecerán todos los miedos y cosecharemos todas las virtudes. Eso es como hay que reflexionar a la hora de meditar reflexiva, ¿no? Entonces hay que reflexionar. Este verso es siempre manteniendo en nuestra memoria, ¿no? En nuestra memoria y los pensamientos y los comportamientos apropiados y los inapropiados, ¿no? Los apropiados hay que mantener, los inapropiados hay que, digamos, alejarse de nosotros y hay que erradicar de nosotros. Esto está sabiendo, una vez que aprenda, entonces hay que mantener en nuestra memoria y es la como con la cuerda de la atención, ¿no? Atando memoria, todo uno que está aprendido, eso atado, o como se entonces está claro, atado firmemente con la memoria, pues la mente poderosa, ¿no? La mente es tan poderosa como el elefante, para que mente que no deja de llevar, no deja llevar bajo la influencia de las emociones destructivas. No se deja llevar. No se deja llevar bajo la influencia de las emociones destructivas. Por eso esta mente tan poderosa como el elefante hay que atar con la cuerda de la memoria, ¿no? Con la cuerda de la memoria. Entonces pues mente atar en el poste de la virtud. La virtud es como el poste. Entonces con la cuerda de la memoria es como la cuerda, ¿no? La vigilancia es como la cuerda. Entonces ata firmemente con esta cuerda de la vigilancia, ata en donde, en el poste de la virtud, ¿no? En el poste de la virtud. Si, digamos,
tú adoptas, ¿no?, un modo de vivir de esta forma, entonces está claro, y te libera de todos los miedos de esta vida y te libera del miedo del futuro, ¿no? Te libera de todos los temores. Los temores se desaparecen, ¿no? Y además, pues, tanto a nivel personal y a nivel ajeno, ¿no?, puedes aportar a nivel personalmente y a nivel, digamos, pues, socialmente, y puede aportar para bienestar personales y bienestar sociales, ¿no?, cuando uno se mantiene, adopta de esta manera, para obtener beneficios de esta vida y beneficios de alcanzar la budaidad, ¿no?, alcanzar el estado de iluminación. Entonces, además, te puede acumular todas las virtudes de las 6 perfecciones de una manera fácilmente, ¿no? En la generosidad, la ética moral, la paciencia, todo eso, cuando uno se aprende a vivir con una atención, vigilancia, y manteniendo todos tus pensamientos y comportamientos más virtuosos posible, entonces las demás virtudes, ¿no?, nos resulta más fácil, porque ya las emociones destructivas no nos pueden, digamos, arrastrar, ¿no? No nos puede arrastrar. Por ejemplo, es cuando llueve, ¿no?, cuando llueve y las cosechas se crecen de una manera más natural, ¿no? La hierba, en la época de la lluvia, todas las, digamos, las hierbas y las cosechas abrotan de una manera natural, ¿no?, sin hacer muchos esfuerzos. De igual manera, claro, es cuando uno mantiene un modo de vida con una buena atención, vigilando, manteniendo, entonces, y es muy fácil de acumular las virtudes y impide todos los, digamos, pues, maldad, ¿no?, todas las malicias y maldades, todas las desventajas. Por eso Buda dijo, ¿no?, digamos, Simgyuan, ¿no?, apaciguar la mente es excelente, ¿no? Una mente apaciguada es excelente, y una mente apaciguada trae todos los, digamos, pues, bienestar. Una mente apaciguada es excelente, es beneficioso. Además trae todos los, digamos, felicidad y todos los bienestar. Por eso, está claro, siempre a lo largo del, digamos, durante el día, ¿no?, durante el día y la noche, a lo largo del día, hay que mantener con una buena vigilancia, ¿no?, vigilando en la mente para que, ¿cómo se dice?, a través de esa vigilancia, entonces hay que proteger tu propia mente, ¿no?, hay que proteger la mente. Es eso. Entonces está claro, cuando medita de manera reflexiva, entonces hay que permanecer la mente en el, digamos, estado de vigilancia, así un poquito, ¿no? Entonces así, cuando cada vez nos familiariza todos, y cuando quien tiene más familiaridad, entonces, claro, le resulta más fácil, por eso está claro, es muy, todo eso está técnicas, claro, es muy aquí en este capítulo, el capítulo anterior, lo que explica todas las técnicas del mindfulness, ¿no?, hoy en día, de muchas técnicas y diferentes técnicas. Entonces está claro los beneficios del mindfulness. Incluso hoy en día, pues, los científicos también están convencidos, ¿no?, los científicos están convencidos que recomienda en los, ¿cómo dice?,
a los demás la importancia del mindfulness, ¿no? Hasta hace poco, generalmente, los científicos, la ciencia consideraba como verdugo de religión, negaba. Pues ahora ya ha cambiado la idea, dice que ahora nueva ciencia. Ya la teoría de Darwin ya no valía. Que la teoría de Darwin es la naturaleza humana es egoísta, competitiva, etc., ¿no? Ya dice que ya eso no valía mucho, no valía, todo ha cambiado. Y ahora dicen nuevas ciencias, la naturaleza humana es altruista, tiene compasión, pero dentro de ellos todavía hay. Por eso el mindfulness ellos convencen, ¿no? Eso mindfulness quiere decir atención plena, como plena atención, ¿no? Plena conciencia. Para tener plena conciencia está, claro, plena vigilancia, vigilando siempre. Por eso cuando uno adopta un modo de vivir con vigilancia, entonces no importa que cuando uno adopta una postura de meditación o no, pero realizando una práctica del Dharma. Práctica del Dharma no, como dicen, significa, ¿no?, transforma la mente. ¿Qué hay que transformar? Y transformar los pensamientos odiosos al amor. Un pensamiento malicioso a la compasión, ¿no? Un pensamiento estupidez a la sabiduría. A lo largo de todo el tiempo, ese es el Dharma, ¿no? Entonces, para transformar este pensamiento, entonces está claro, recita y el mantra, leer, etc., ¿no? Rituales, todo eso. Principalmente, Dharma significa transformación mental. Si no transforma, entonces no la hace sufrir, porque lo mantiene tal cual tu mente ahora. Entonces está claro, una mente poco entrenado, entonces claro, es y por eso está claro, son muy importantes. Entonces tú tienes que convencer, ¿no?, para convencer la importancia. Y una vez lo convence, entonces ya, como se dice, poquito a poco nos recupera nuestro, digamos, pues el propio autocontrol, ¿no? Autocontrol, el propio, digamos, pues el autocontrol y okay. Entonces, el autocontrol es fundamental, ¿no? Autocontrol es fundamental para alcanzar la propia felicidad. Ahora verso 5, ¿no? 4 reposen. 4, 5 está juntos, unido. ¿no? Sí. Dice. Bueno, los tigres, leones, elefantes, osos, las serpientes y toda clase de enemigos, los vigilantes de los seres en los infiernos, los espíritus malignos y demonios, con solo atar la mente, todos ellos quedarán también atados. Con solo controlar la mente, todos ellos estarán también controlados. Por eso está claro, Dharma, la introspección y vigilancia es fundamental a la hora de transformar a tu mente, ¿no? Para que la mente, nuestra mente de momento está muy influenciado por las emociones destructivas, engaños, ¿no? Por eso las emociones, para que las emociones destructivas, que no te, como dice, no te arrastran, ¿no? Por eso hay que vigilar. Si no vigila, porque nos arrastra y aparentemente haciendo práctica y mentalmente puede pensar negativos, ¿no? Incluso verbalmente recitando Om Mani Padme Hum, pero mentalmente piensa que digamos, puede ocurrir un pensamiento negativo, tan negativo para que tu enemigo se muera, ¿no? Om Mani Padme Hum, ojalá que muera mi enemigo, ¿no? Om Mani Padme Hum, que me toque una lotería, ¿no? Todo, etc. La mente, pues,
Pero claro, por eso, cuando uno recita el mantra, hay muchas técnicas de recitar mantra, no solamente para que eso. Por eso cuando uno recita el mantra, la vigilancia es importante, ¿no? Porque si no, la recitación del mantra se vuelve mecanismo, ¿no? Cuando se vuelve mecanismo, verbalmente recitando, pero mentalmente se va. Se va y claro, además, y acumula muchos negativos, ¿no? Claro, que muera, que ojalá que tú tengas un accidente, o etcétera, ¿no? Etcétera. Físicamente están rodeados los budas, pero a veces no sucede, ¿no? Y mental. Por eso hay una manera de recitación que se llama recitación indestructible. Entonces tú tienes que vigilar que la mente permanece en la mente, en la mantra o no. En el momento que no permanece la mente sobre la mente, ¿no? Entonces, no debe recitar verbalmente. Dejar de recitar verbalmente, recita mentalmente. Es muy buena técnica, recitar mentalmente. Por ejemplo, Om Mani Padme Hum, y piensa en todas las sílabas. En el momento que piensa en todas las sílabas, ya no piensa en las ideas erróneas, ¿no? Antes estaba pensando a todas las discusiones que ha tenido a lo largo del día, ya no piensa. Entonces ya se relaja la mente, poquito a poco ya se recupera. Entonces ya cuando esté recuperado, ya verbalmente recita. Es una manera de estar. Hay muchos en Tantra, pues el mantra forma parte del Tantra, ¿no? No, me refiero, que no he entendido bien. O sea, cuando te distraes, lo haces en alto, ¿no? En viva voz. No, No, cuando te distrae, mantiene el silencio, perdón, al revés. piensa en el mantra, ¿vale? Pero está claro, sobre todo a la hora de recitar mantra. Mantra significa aquello que te protege la mente, ¿no? Que te protege la mente. Vale. Mantra significa, man es la mente, tras el protector de la mente, ¿no? Para que la mente mantenga en el, digamos, contexto del mantra. Por eso es muy importante, ¿no? Pues es una vez, una y otra vez. Si no, pues la mente es como... es así, de esta forma, entonces puede transformar. Poquito a poco puede, digamos, disminuir el bullicio mental, ¿no? Este bullicio, ¿no? Se dice. Sí. Y poquito a poco disuelve en su... Por ejemplo, las nubes disuelven cielo, ¿no? Disuelven el cielo. De igual manera, esos bullicios disuelven en la mente y se desaparece. Entonces, en la mente ya aparece la pureza, ¿no? El calma. Por eso, la vigilancia, introspección vigilancia, es digamos, una técnica que nos sirve a todos, ¿no? Tanto la práctica, pues, de todo tipo de práctica. Entonces está claro, aquí esos dos versos, que lo que explica, la ventaja es que cuando es una mente y una mente bien vigilada, ¿no? La introspección vigilancia nos libera de todos los temores, todos los miedos. Entonces está claro, en este momento está claro, el Shantideva también, digamos, hay meditación, son meditación analítica, ¿no? Meditación reflexiva. Entonces puede surgir argumentos, ¿no? Debate, ¿no? Debate. ¿De qué clase de debate puede surgir? Vale, yo protejo mi mente, ¿no? Yo puedo proteger a mi propia mente, pero hay montones de, digamos, yo puedo proteger mi propia mente, pero está rodeado de, digamos, maldad, malicias, y rodeado de, digamos, pues, aquello que te hace daño, ¿no? Como está, pues, muchos enemigos, o pues, hay muchos amenazas, ¿no? Hay muchas amenazas
desde fuera, hay muchos. Entonces, claro, simplemente protegiendo propiamente, estas amenazas no va a desaparecer, no va a desaparecer. Por eso está claro cómo va a superar mi miedo, ¿no? Cómo va a superar mi temor. Es el que nos viene el argumento, ¿no? Esos argumentos que nos suceden, ¿no? Y yo he tratado de ser buenos, pero los demás me maltratan, ¿no? Los demás cuando me maltratan ya no soporto más, ¿no? Por eso tengo que luchar, tengo que pensar, etc., ¿no? Tengo que, pues sí, pero si no, no vale, que eso es también es un argumento que es... Entonces, cuando surgen esos argumentos, entonces él refuta, ¿no? Esos argumentos, el Shantideva postula, ¿no? Sí, una idea, pues. Por ejemplo, en esta vida hay peligro, ¿no? Antiguamente, eso es un texto de milenario, antiguamente quien les amenazaba, los animales salvajes, ¿no? Como el tigre, que son, claro, la vida, el estilo de vida. Hoy en día no tenemos peligro del tigre y elefante, etc., ¿no? Y osos, serpientes, digamos, venenosas, son los que hacen daño, ¿no? Normalmente, digamos, hace daño. De igual manera, los seres humanos, ¿no? Humanos y no humanos, enemigos, enemigo y no enemigo, enemigo y amigos, cómo se define, pero aquel que nos hace daño hay que considerar enemigo, ¿no? Aquel que nos hace favor es amigo, generalmente. Enemigo, si no, no hay diferencia, ¿no? Porque me hace sufrir, me hace daño, y por eso es en este momento. Por eso todos son, digamos, son condiciones exteriores que nos hace sufrir, ¿no? De igual manera, son físicos, ¿no? En el futuro, en tus vidas futuras, hay también el reino de infiernos. En el reino de infiernos hay guardianes. Eso también tortura y hace sufrir. De igual manera, hay personas que pues, a través de la magia negra, ¿no? A través de la magia negra también se hace sufrir, nos hace amenazas, ¿no? Como por eso está claro, hay muchos peligros en el fuera, ¿no? Exteriores, que muchas amenazas, pero cuando uno controla tu propia mente, entonces es vigilando con una introspección vigilancia, mantiene tu propio estado mental en el más virtuoso posible. Entonces, con esta introspección vigilancia es un equivalente de que todos esos, digamos, amenazas de fuera es equivalente de haber atado en un poste, ¿no? Cuando tú lo mantienes en vigilancia para que no surja ningún pensamiento negativos, ¿no? Hacia amenazas, entonces está claro, esos amenazas no te llega porque nos siente el dolor porque nosotros no lo recibimos, ¿no? Nosotros los daños, amenazas, lo recibimos. Por eso nos siente amenazado, ¿no? Ellos nos amenazan, pero nosotros no lo recibimos. Y en lugar de recibir esos, y piensan con una introspección vigilancia, ¿no? Con una buena introspección vigilancia, y no... Entonces, más que el miedo, y muchas veces siente compasión, ¿no? Siente compasión. Por eso hay una historia de Buddha Shakyamuni, cómo se supera, ¿no?
una historia de Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni, una vida previa de Buddha, ¿no? Cómo se superó sus... Aquí una historia. La historia de una de las vidas previas de Buddha Shakyamuni nos enseña que tener una mente controlada es una verdadera protección. En aquel tiempo, Buddha Shakyamuni renació como un rey indio llamado Chandra. Un día llegó a la comarca un niño caníbal sediento de sangre, y todos huían de él despavoridos. Sin embargo, cuando el rey Chandra lo vio, se le acercó con tranquilidad y se presentó. El niño se abalanzó sobre él, pero el rey Chandra permaneció inmóvil. El niño caníbal le preguntó, el rey Chandra permaneció inmóvil. El niño caníbal le preguntó, sorprendido, ¿no tienes miedo a la muerte? El rey respondió que no, y que estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo en ese mismo instante si era necesario. El niño, asombrado de que alguien tan joven y apuesto como el rey no le tuviese miedo, pensó que el monarca debía de tener una mente muy poderosa, y le preguntó por qué era tan valiente. El rey Chandra le dijo, gracias a que he adiestrado mi mente en la práctica de la virtud, no le temo a nada. Al escuchar estas palabras, el niño generó una fe profundo en la práctica de la virtud. El rey le advirtió de los innumerables sufrimientos que iba a padecer como resultado de sus malas acciones, y le impartió enseñanzas sobre la relación entre las acciones y sus efectos. El niño se arrepintió de sus crímenes y prometió desde lo más profundo de su corazón no volverlos a repetir. El rey Chandra produjo un efecto beneficio en el niño y salió indemne de la situación gracias a que controló su mente y no tuvo miedo. Del mismo modo, si atamos el elefante de nuestra mente a un objeto virtuoso apropiado, desaparecerán nuestros temores. Claro, es una historia, pero eso es también no solamente historia, podemos comprobar a nivel personalmente para que cómo nos afecta y cuándo nos afecta y cuándo menos nos afecta. Y por ejemplo, cuando alguien nos agrede, no presta su atención a esa agresión, atiende a la agresión, entonces nos afecta más. Cuando alguien nos agrede, tú no ignoras la agresión y ya no nos afecta tanto. Pero ignorar la agresión, y a veces hay que mantener el silencio. A la hora de mantener el silencio, y muchas veces la gente piensa que ya no le quiere más. Eso nos sucede en la familia, en la relación familiar. Y querer y agredir es dos cosas diferentes. Muchas veces mi familia es igual que también. Tengo mi parte samsárico, tengo bien, como decir, igual que los demás, ¿no? Sí. Y muchas veces ellos me amenazan, ¿no? Cuando ellos me amenazan por tal circunstancia, por tu culpabiliza, más que la amenaza es culpable, por tu culpa, ¿no? Cuando me culpabiliza, yo lo ignoro. Pero eso no significa que no lo quiero. Yo lo quiero, ¿no? Querer es lo que uno se siente, ¿no? No es lo que uno dice, ¿no? Cómo se siente. Por eso, y muchas veces, esa es la mejor manera de resolverlo. Por eso Buda, cuando alcanzó la iluminación, 49 días mantuvo en silencio. Buda no dijo que ya alcanzó la iluminación. Mi motivo de alcanzar la iluminación, el propósito es para ayudar a los demás. Para ayudar a los demás hay que hacer publicidad para que escuchen enseñanzas, ¿no? El primero tiene solamente 5 discípulos, nada más. Y eso es durante 49 días, él mantuvo en silencio. Eso no significa que Buda no tiene amor hacia los demás.
Él tenía amor, se siente amable, ¿no? Pero mantuvo en silencio porque no hay un, digamos, él no puede comunicar con los demás. No hay un diálogo. Para que dialogar hay que tener un punto en acuerdo, ¿no? Si no hay un punto de acuerdo, En común. un punto en común, por ejemplo, entonces no puede dialogar. Más que el diálogo es, claro, uno dice hay que dar, otro dice no hay que dar. No hay que dar, no hay un punto en acuerdo, un punto en común. Está claro, y por eso ni hay debate, ¿no? Ni puede debatir. Para debatir necesita, los dos están de acuerdo de dar, pero la manera de dar no están de acuerdo. Uno dice hay que dar físicamente, hay otro dice que hay que dar mandando por un cheque, ¿no? Entonces aquí ya puede debatir, está razonando, ¿no? Cuando dar físicamente está más asegurado, los bancos cobran menos, por eso la persona que recibe más, etc., ¿no? Eso es lo que sucede. Para tener eso es claro, sobre todo cuando en el momento que mi familia, por ejemplo, ¿no? Cuando me culpabiliza, entonces a veces en otro lado de la mente viene, ¿no? Hay que ver, ¿no? Es tu familia, ¿no? Tú siempre le quieres mucho, pero cada vez te amenaza. Entonces me molesta, ¿no? Me siento dolor, pues eso es como... ¿Y por qué? Claro, sucede eso. Entonces, esos amenazas, digamos, amenazante, ¿no? Amenazas, el culpabiliza, porque yo lo recibo, ¿no? Yo lo recibo, estoy recibiendo. Si uno no recibe, tampoco no lo sientes, ¿no? Lo escucha y por eso está claro, principalmente es cómo se interpreta estos amenazas, ¿no? Amenazas. Por eso hay una historia de Buda también, ¿no? Buda su mente es tan controlada y tiene control, autocontrol. Por eso un día había un hombre que le insultó a Buda, ¿no? Insulta porque tiene mucha envidia a Buda. Pero Buda mantuvo en el silencio, en paz. No manifestó nada de dolor, tristeza y como dice, pues molestia, ¿no? Mantuvo en silencio. El hombre agotó, claro, agota, ¿no? Cuando alguien que tú quieres dañar, pero el otro no lo recibe, agota mucho, ¿no? Y llega, por eso Entonces, él agotó y preguntó a Buda, ¿no? Yo te insulté tanto, ¿no? Te amenacé, ¿no? Amenacé y insulté, pero tú no me has reaccionado nada. ¿Por qué? Entonces Buda dijo, sí. Porque si tú me regalas algo, si yo no lo acepto este regalo, el regalo sigue siendo tuyo, ¿no? Por eso todos los insultos que me ha dicho, yo no lo acepté ninguno. ¿no? Por eso está claro, yo no, ¿cómo dice? No me afecta. Porque está claro, nosotros nos afecta porque nos recibimos, ¿no? Cuando una vez que lo recibe, nos afecta. ¿Por qué nos recibe? Queriendo, no, la emoción destructiva, el enfado, el apego, la agresividad, digamos, nos, como dice, absorbe, ¿no? Lo absorbe o lo cogen. No atrapa. ¿Cómo? No atrapa o si atrapa. Por eso, para que esas emociones destructivas que no cogen estas, digamos, no atrapan, entonces hay que vigilar. Si no, vigila la mente y siente como amenazado, ¿no? Siente amenazado, pero también pues
第一让心解，第一让心因知道因知能不能。 ¿Con leído el 5 o no? Estamos en él. Sí. No podemos leer. Con solo atar la mente, todos ellos quedarán también atados. Con solo controlar la mente, todos ellos estarán también controlados. Por eso, claro, es importante diferenciar, ¿no? Cuando alguien nos amenaza, ¿no? Si es necesario responder, hay que responder. Si no es necesario responder, hay que ignorar. Cuando más ignora, digamos, mejor te sientes. Pero eso no significa ignorar a la persona. La persona en sí hay que querer. El amor, el querer, es como... es algo como te sientes, ¿no? Como sientes. Entonces, claro, es... por eso, sobre todo en esas circunstancias, ¿no? Cuando uno se mantiene en práctica de esta forma, en realidad nos mantiene nuestro modo de vida mucho más armonioso y pacífico, ¿no? Pacífico. Porque la mente pacifica, ¿no? Pacífica. La mente mantiene más apaciguada. Porque si no, claro, ese bullicio, ¿no? Ese bullicio mental, porque está recordando, me ha dicho eso, mira, ¿no? Sin vergüenza, que yo le he hecho eso, qué cara que tiene, pero yo soy... Entonces, muchas veces en la familia te convierte víctima, ¿no? Yo he hecho lo mejor posible, mi familia no me agradece, ¿no? Mi familia no me agradece porque aún me está reclamando, me está quejando, protestando. Tú les has ayudado a la familia con la intención de que ellos te lo respondieran, no es ayuda, es sobornar. ¿No? Claro, es sobornar, porque tú quieres algo. Ayuda no es el sobornar. Dar y sobornar es dos cosas diferentes, ¿no? Por estar claro, y a nuestra relación familiar, relación amistades, claro, hay que atender. Ellos te responden, agradecen. También, ¿no? La bondad de los demás nos fortalece nuestra bondad muchas veces, ¿no? Cuando tú le ayudas y al otro nos responde con gratitud y nos agradece también, nos estimula. Pero esta bondad, cuando ellos no nos responden con gratitud, tampoco no tiene que, digamos, degradar a tu estado de la bondad. Tu estado de la bondad hay que mantener. El otro está con mucha cara, ¿no? Hay personas que, claro, no tienen este don de decir gracias, ¿no? Y tú lo haces y el otro, bueno, no debo. Y muchas veces, yo no te he pedido, tú me has hecho, ¿no? Y eso es también, ¿no? Y eso es lo que toda la ayuda que me ha hecho, ¿no? Parece que a mí no, es para tu bienestar, ¿no? Y cuentas, tú y yo no te he pedido, ¿no? Y en esos momentos está claro, y a veces, pero cuando tú lo recibes, tu toma, recibe, entonces no está claro, no siente malestar, ¿no? Y llega entonces este malestar, ¿quién lo experimenta? Y uno mismo. La otra es, pero claro, tú no te mereces experimentar o mantener un malestar, ¿no? Porque deseas bienestar. Cuando mejor te sientes, más puedes atender, ¿no? En el momento que tú tienes un estado de compasión, todo ve colorido, ¿no? En el momento que tienes una bondad que sientes, también razona mejor y más colorido. En el momento que está afectado un poquito, como dice, dolor, tristeza, enfado, todo el entorno se ve negro.
incluso en el momento que te sientes un poquito más calma, serena, compasiva, ¿no? Y autocompasión, amor, todo esto. Entonces, el entorno, hay un poquito de entorno, como se dice, conflictivo, el entorno hay conflictivo, pero lo mantiene en calma, personalmente. Eso está claro, todo eso es relacionado con la vigilancia. La vigilancia es como un clave, es clave secreto, ¿no? El secreto clave o clave secreta, ¿no? Para mantener paz. Porque si no, claro, el corriente que tenemos es un corriente muy manipulante, ¿no? Sobre todo es manipulante, que nos manipula y nos arrastra y nos conduce hacia el, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Y uno de nuestros mayores, digamos, inconvenientes, el problema social, ¿no? El problema social es cada persona, generalmente, ¿no? Ahí está, pues muchos, como dice, no tiene una idea clara, ¿no? Tiene muchos, como dice, trastorno y altibajo, porque no tiene un autocontrol. Este control, el propio control, está controlado por el entorno, ¿no? Entorno. Por ejemplo, debido a digamos, falta de autocontrol, entonces desarrolla la cultura del consumo, ¿no? Cultura del consumo es pues las publicidades, ¿no? En la publicidad hay pues estudio que dice que hay publicidad, mensajes subliminares. Esos mensajes subliminares y debido a esos mensajes subliminares, el pueblo consume más, ¿no? Él dice que hay un estudio de que en la cine dice que él ponía mensajes subliminares de que compra Coca-Cola, compra Coca-Cola, y ¿cómo dice? Terminando. Sí. Por eso está claro, eso es como muchas veces nos consumimos no por necesidades, sino para competitividad, ¿no? Competiciones. Ahí viene pues competiciones, ¿no? Y muchas veces dice que no voy a vestir estos porque me va a decir, ¿no? Sí. Y tengo que comprar este móvil porque mi amiga tiene o mi amigo tiene. No es lo que tú necesitas, ¿no? Este vestido, ¿cómo te sientes, ¿no? No voy a vestir, a mí me gusta, pero mi vecino me va a reír. Y eso significa que no tengo un control, porque tú controlas lo que controla el vecino, ¿no? Entonces, claro, no tengo una libertad. Eso es lo que nos sucede, ¿no? Claro, muchas veces. Por eso, ¿no? Para tener un autocontrol, tener estos para fortalecer a nuestra, para calmar, mantener una idea más bien clara. Entonces es muy importante. Por eso, claro, hay el estudio del Dharma y estudio del, digamos, el material. Estudio material es un estudio introductorio. Introductorio, que te introduce y ya está. El estudio del Dharma no es un estudio introductorio, sino hay que saber. Hay que tener una base, ¿no? Sí, base, hay que saber tú lo que sientes, ¿no? No es el que texto lo dice. Y entonces, en una ocasión, un maestro fue a visitar un museo de la evolución humana, ¿no? ¿Evolución humana? Sí. Entonces, está claro,
digamos, la guía, ¿no? Esta, pues así se desarrolla, así el mono se desarrolla. Entonces, el maestro preguntó a esta persona, a la guía, que tú sabes que el mono se convirtió en hombre. Entonces, sí. ¿Cómo sabe? Entonces dijo Darwin. Entonces, por dicho de Darwin, ¿cómo tú crees que es o mono se convirtió al hombre? Entonces, eso se dice en el texto. Entonces él preguntó, entonces, ¿lo mono de ahora por qué ya no convierte el humano? ¿Qué pecado tienen ellos? ¿Qué pecado? ¿Qué desventaja ellos lo tienen? Ahora no, ¿por qué no lo convierte ahora? Lo mono antiguo se convirtió y el mono de ahora, entonces está claro. Entonces eso, él dijo, eso no lo sé. Eso está claro. Por eso dan muchos estudios. Entonces él dice, ¿no? Digamos, devoción, la fe, no solamente existe en el mundo de la religión. El mundo de la religión se transmitió muchas veces este dogma, ¿no? Pero muchas veces en el mundo material también hay mucha firmeza de dogma. Que está claro, así nos... Por eso... y es, como dice, por eso es importante, ¿no? El Dharma. Y no solo el Dharma está claro, por eso la meditación, como dice, a la hora de practicar el Dharma vienen dos, digamos, Dharma escritura y Dharma de las realizaciones, ¿no? Dharma de la realización. Dharma escritura es el Dharma, pues, cuando uno recita el sutra, etc., ¿no? Uno recita un sutra. Y luego, Dharma de la realización es, él reflexiona este sutra. Es una Dharma de la realización, lo que te da fuerzas para saber, ¿no? Una vez que ya lo aprendido, entonces ya no tiene, ¿cómo se dice? Nadie te puede manipular, ¿no? Usted tiene un control propio, ¿no? Control propio. Por eso es muy importante, para tener ese control, la vigilancia es fundamental, ¿no? Si no, más tarde también viene, ¿no? Pues cómo es nuestra mente de ahora, ¿no? Nuestra mente, los estados de la mente que tenemos ahora. Por eso está claro, Atisha dijo, una vez que tú controlas a tu propia mente, entonces los enemigos de fuera, nadie te puede dañar. Nadie puede dañar. Eso está cierto, ¿no? Lo siento, mi familia, pero bueno, es una propia experiencia. Y en ocasiones mi familia me considera que ya no tengo sentimientos. Que ya he perdido todos los sentimientos, porque ellos me amenazan y yo no lo respondo, ¿no? Pero eso no significa que, claro, llega un momento que ellos aburren, ¿no? Y dicen que ya tú no sientes, ¿no? Cree que yo no tengo sentimientos. No es el que no tengo sentimientos, por supuesto que tengo, soy ser humano, ¿no? Soy ser humano. Pero lo que no quiero sentir es el sentir mal. Yo tengo derecho de mantener mi bienestar, ¿no? Mantener mi bienestar. Por eso está claro, no son mis enemigos, pero está claro, la persona está más cerca de mí y a veces, y como dice, entonces, y luego, claro, ellos ya dan la... Cambian. Tortilla da vuelta, o como se llama. Sí, da la vuelta. Da la vuelta a la tortilla, dice ya tú no nos quieres, ¿no? Querer es gritar, no, yo no quiero gritar, ¿no? No me gusta alguien que me agreda y tampoco no me gusta que yo agreda a los demás, ¿no? Agreda a los demás. Por eso hay un dicho en el budismo, claro, tomando ejemplo propia y no hace daño a otros, ¿no? Hay en el mundo occidental hay una ética que se llama, ¿cómo se llama? Pero aquí tengo chuleta. La regla de oro, la ética, ¿no? Regla de oro, aquí se dice, uno debe tratar a los demás como a uno le gustaría que otros para tratar a uno mismo. No se debe tratar a los demás de una manera que no le gustaría tratar, ¿no?
Ser tratado. Ser tratado, sí, ser tratado. Es regla de oro, ¿no? Es regla de oro, ¿no? Sí, es algo en el budismo que lo que dice es, Buda dijo, ¿no? Take your own body as an example, tomando el propio cuerpo es como un ejemplo, entonces do not cause harm on others, no hace daño al otro, ¿no? Cuando alguien te hace daño, no sufre, ¿no? De igual manera, claro, cuando alguien me agrede, tampoco no me gusta, ¿no? De igual manera, yo tampoco no quiero agredir a los demás. Por eso está claro, agredir o querer y amar es dos cosas diferentes. Por eso está claro, yo he tratado de controlar a mi mente. Entonces, por eso a ti ya dijo, ¿no? Una vez que tú has controlado tu propia mente, los enemigos, ¿no? El daño de los demás, no te puede hacer daño. Tu propia mente es trastornada, entonces los enemigos de fuera te condicionan, es como condición, como dice, pues te provoca, ¿no? Tú tienes una mente trastornada, entonces, y los enemigos de fuera, las condiciones de fuera, son condiciones, ¿no? Las condiciones que nangi dati rangyu se. Entonces, eso te provoca tu enemigo interior. Entonces, tu enemigo interior, ¿quién es? Las emociones destructivas, ¿no? Esas emociones destructivas, ¿cómo se dice? Te destroza. Por eso hay que dominar a los enemigos interior que el enemigo fuera, ¿no? Por eso, claro, es muy importante y muchas veces, ¿no? Por eso es muy importante. Por eso, pues, la vigilancia nos mantiene muchas veces, protege de verdad, ¿no? Para que no nos afecta, ¿no? En el momento que un poquito te distrae, entonces ya nos, como dice, nos arrastra y dice, hay que ver, ¿no? Ese hay que ver es una síntoma para agobiarte. Hay que ver, yo he hecho un montón de cosas y hay que ver, ¿no? Pues eso nos tortura mucho, ¿no? Tortura mucho todo el tiempo, y es por eso, pues, trata de, por eso hay muchos dichos también, ¿no? Sí. Hasta que no resuelve tu propio mundo, no puede resolver al mundo de los demás, ¿no? Sí, entonces está claro, para resolver tu propio mundo y hay que vigilar, hay que controlar. Si no, es quien crea el mundo, cada uno crea el propio mundo, ¿no? Cada uno crea el propio mundo y por eso la vigilancia son las diferentes técnicas, ¿no? Bueno, ¿ahora tienes pregunta? Sí. Dime. Entre ayer y hoy, más lío no ha podido ser todo lo que ha estado hablando. De una situación en la que ha habido una persona que me ha agredido, me ha Sí, insultado. claro. Y la actitud que tuve en ese momento cumbre fue estar callado. Sí. Recibía, Sí. escuchaba, y estuve bien. Fue durante varias veces, a lo largo del día, incluso hoy, y he mantenido la misma actitud, porque la historia de Buda del regalo la había escuchado antes y intenté trabajar eso. Claro. Bien, cuando ha pasado la cal, efectivamente se ha cansado, se ha agotado, se ha puesto más alterada porque no respondía. Sí. Y va creciendo hasta que se ha agotado. Entonces ahora mi pregunta es, ¿en base a qué? O sea, a ver cómo identifico en base a qué me ha motivado a actuar así. Me explico.
he descubierto que me sentí genial. O sea, ha sido de las veces que más a gusto me he quedado sin haber abierto la boca. Y está muy bien. Entonces, si esa es la motivación que he descubierto ahora, la motivación, como ha dicho usted, es mantener mi bienestar, ¿se puede considerar egoísmo? Esa es una. Si la otra motivación es la compasión, porque a mí me da pena que esta persona actúe de esa manera, lo veo, o sea, es una actitud de compasión, espero que aprenda, que rectifique, que se dé cuenta del error. Esa es otra motivación, el que haya una compasión por esta persona. Y la otra, que es la que me da vueltas por el ego, es yo estoy a otro nivel, tú estás ofuscada, tal, yo es que es un poco de arrogancia. Entonces, ¿cuál de las tres, no sé identificar cuál de las tres es la que me motiva o cuál es la que debería motivarme? Por eso, el primer es un egoísta, pero egoísta, ¿cómo se llama? Sensato. Dalai Lama dice que un egoísta, los bodhisattvas tienen un egoísta sensato, ¿no? Haber respondido, ¿no? Para pensar en tu propio beneficio es importante, ¿no? Muchas veces, claro, el propósito de ayudar a los demás, por ejemplo, bodhicitta, altruista, ¿no? Altruismo, y piensa que como el altruismo y solo piensa en los demás y sacrifica al propio. No es así. El altruismo piensa en bienestar de los demás. El propio bienestar viene, como dice, acompañando con el... ¿no? Por eso está claro. Por eso, hasta que uno no se siente bien, tampoco no puede tratar bien a los demás. Por eso hay que mantener tu propia paz. Está claro, porque normalmente cuando alguien nos molesta, con la intención para sentirte mejor, nos peleamos, ¿no? Cuando lo pelea, y luego, claro, porque ya no tiene una mente buena, digamos, capacidad de discernir, entonces eso es, a mí también me sucede, ¿no? Por eso trato de mantener más tiempo silencio, porque muchas veces la intención, no tengo mala intención, pero lo que pasa, a veces falta de saberla expresar y la otra malinterpreta. Lo otro malinterpreta y luego me lo reclama. Y cuando me reclama me siento, eso no lo quería, pero ya me ha dicho eso, ¿no? Eso también sucede. Por eso está esa circunstancia, para que la otra, que apacigua, para que el otro pues, está preparado para escuchar mi palabra, para que puede saber interpretar. Entonces está claro. En este es un egoísta, pero egoísta de él es un egoísta sensato. El segundo es como, ¿qué era? Compasión. La compasión, ¿no? La compasión, claro, por supuesto, acompaña de empatía, ¿no? La empatía es el que está, claro, otro por una insatisfacción, por una carencia, ¿no? Decadiente, o como se dice, carencia, diciendo una carencia que no está contenta, ¿no? Por falta de propio amor, ¿no? Entonces, siente la empatía, ¿no? Esta empatía le estimula la compasión. Para pues que debo atender, debo ayudar. Por ejemplo, empatía es en nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos en la calle un perro atropellado de coche, ¿no? Atropellado por un coche. Atropellado por un coche. Viene empatía. Mira, que veo un coche ahí, la pata rota, ¿no? Y la pata rota, y tu grado de empatía te empuja a abrir el coche. Esa es la compasión. Acerca y lo para todo el tráfico, lo coge el coche, lo coge el perro, lo mete en tu maletero, lo lleva a un veterinario. Toda esta acción de compasión, altruismo. Está claro, esa persona en este momento tiene que estar claro, siente, ¿no? La rabia, malestar, odio que tiene, ¿no? Tiene sobre todo una insatisfacción tremenda, porque no está satisfecho de lo que... El estado de satisfacción es un estado de satisfacción, ¿cómo dice? Muy incómodo, ¿no? En el segundo, la compasión hay que mantener. El tercer está pues un poquito inapropiado, cuando lo ve con lástima, ¿no? Pobrecita, quieta, como... está así. Entonces, no es compasión. Compasión no es una lástima, ¿no? Compasión es entregar. Entonces lo ve
como de una forma... entonces, sí, eso está claro, no... Es ego, ¿no? Rinpoche? el ego, Ah, el eso. ego, es el ego, digamos, Pena. insensato, ¿no? Insensato, la pena, insensato, es lo que no... ¿Y cómo se combate eso? Por eso está claro en este es sobre todo esos, ¿no? Pues introspección, vigilancia, todas las que hay que memorizar, digamos, retentiva mental. En la retentiva mental hay que mantener pues, las desventajas del ego, ¿no? Eso es inapropiado, pero de momento tal vez aparece, ¿no? Viene ahí, Está vigilando. se vigilando, ¿no? En este momento, para, claro, cuando surge ese sí, pensamiento, este pensamiento inmediatamente, para que pues inmediatamente hay que erradicar. Igual que cuando se cae sobre tu regazo una serpiente venenosa, no te puede entretener ahí, ¿no? Hay que como expulsar porque si lo entretiene, no venena y ya, sí, inmediatamente hay que anular. Por eso aquí la mejor manera es ignorando este pensamiento, ¿no? A mí me ayuda mucho, ¿no? Cuando, sobre todo en los casos familiares, personas esos que cuando te amenazan y piensan, hay que ver, mira, ahora que entonces me mueve más. Y luego llega un momento y ya pierdo mi control de no hablar. Y hablo y empeora la circunstancia. Y luego otro te reclama. Entonces, claro, muchas veces es que a mí me pasa, ¿no? Cuando alguien... y muchas veces, entonces, como... Tú piensas una cosa y la otra interpreta otra de manera, entonces está claro, te chocan. Yo no esa intención, no era mi intención. Y luego, claro, otro mal sentado, ¿no? Entonces eso ya tortura mucho también, ¿no? Cuando muchas veces siente muy mal, ¿no? Nosotros cuando por discusiones también nos sucede. Por eso, pues, hay que intentar... la bondad de los demás, intentar mantener más tiempo posible. La queja de los demás trata de olvidar lo antes posible. Eso es el secreto, pero se logra, pero es cuestión también requiere su tiempo y trata, ¿no? No piensa. No, yo eso lo veo muy bien porque además yo lo intento practicar y me da lo que dice Israel, muy buen resultado. ¿No? Aunque a veces nosotros educacionalmente tenemos muy metido en la cabeza la idea equivocada de que compasión es pena. Eso es muy corriente, muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo distinguir a la hora de pensar de otra manera, ¿no? Pero ahora hay situaciones, por ejemplo, a mí esta mañana me ha pasado uno, ahí de las quemaduras me están curando, hay una gente que va a urgencia, vas allí en el ambulatorio, no hay problema, te curan, tal y cual. Pero hay una que yo sé que tiene fama de ser antipática y de que, entonces, usted que es aquí, usted está en una urgencia, no sé qué, pues mire usted explicando, mire usted, es que me dijo su compañero que viniera aquí, tal y cual, no sé qué, no, pues tiene que tener un volante, trae el papel, no trae el papel. Entonces yo me callé en ese momento y dejé que siguiera pum. Pero claro, hay una situación en que yo tengo que solventar eso, es decir, me tiene que curar, tengo que solventar. Entonces, con la situación personal que cuenta Israel, me imagino cuál es diferente, ¿no? Yo la he vivido también en mi momento, es diferente porque está en una casa, está igual, pero ahí es que tiene que resolverte una situación. Tiene que dar una salida, una solución. Y si está en silencio no te da la solución. Al revés, tiene que defenderte y explicar, no, mire usted, es que su compañero me ha dicho que venga, que no hace falta volante, tal y cual, no hace falta papel. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo ante una situación que tengo que tener una respuesta efectiva de algo que me tiene que solucionar, si estoy en silencio, cómo lo hago para que no...? Sí, silencio, también hay que silenciar el bullicio del odio, bullicio de la rabia, no es el que no hable, ¿no? No hable, silenciar eso. Entonces, si es necesario y de hablar, hay que hablar. Dice que todo medio
tampoco, ¿no? Por eso Por eso digo, es que por eso digo. circunstancias. Por eso todas las normas del Mahayana, ¿no? Es relativo. ¿En qué no hay una norma de rajatabla? Hay que silencio, hay que cállate, ¿no? No, hay que hablar. Hay momentos que, claro, el otro, pero muchas veces, claro, si habla es el peor. Por eso en el curso anterior Antonio ha dicho, ¿no? Nos ha dicho que dice, a veces por teléfono la otro hay que sacar todo. Tú lo hablas, no lo convence. Una vez que, claro, hay que hablar en el momento adecuado, ¿no? Y lo justo, ¿no? Lo justo, sí. Todo hay que ser justo. Ni exceso es problema y escasez es problema. Claro. Siempre es adecuado. Por eso en el budismo la disciplina moral se llama tsultim. Tsul significa adecuada. El tim significa norma o orden. Un norma y orden adecuada. Ni estricto ni flojo, ¿no? Pero es muy sutil, porque ha habido momentos esta mañana en que yo me he dado cuenta, digo, hostia, he metido la pata, porque le he presionado un poco, le he dicho, pues usted es la única que me ha puesto problemas, y ahí estoy generando... Sí, la está identificando a ella. No, además, es una forma sutilmente de decirle, tú eres... Ha estado muy bien hasta un momento. Y además yo te lo agradezco, le agradezco a ti y a los maestros del budismo porque es un instrumento maravilloso. Pero claro, yo estaba en todo el momento y tal, sí, pero mire usted, pero ya un momento, como dice Bulgar, me ha tocado analizar y le he dicho, mire usted, es que esto es la única que me ha puesto pega, porque llevo 15 días viniendo cada 3 días y usted es la única tal y cual. Entonces ya está claro, ya está. Asente ataque. Todo lo que hice antes se desmoronó en 2 segundos. Y me di cuenta cuando ya... ¡plaf! Ya había pillado. Entonces, pues yo voy a llamar a enfermera jefe y usted habla con ella. Ya, digo, oye, aquí que volver atrás otra vez y empezar otra vez de nuevo, ¿no? Claro, se utiliza porque... Por eso se llama engaño, ¿no? Las emociones. Engaño significa alguien que nos engaña. Por eso me gusta mucho el término de engaño. En el Dharma utilizamos mucho, pero me da la impresión que en la calle no se utiliza tanto, ¿no? Engaño. Apego, odio, todo son engaño. Engaño significa uno que engañar, que como dice, quien engaña hay que saber engañar. El apego, odio, el ego sabe engañar. Por eso nos engaña y una vez engañado nos vuelve engañado, ¿no? O engañado, pues luego nos da cuenta, ¡ay, que me he engañado! ¿No? Y un ladrón, cuando uno quiere engañar, no dice que soy ladrón y vengo a robarte. Te viene y te acerca y luego incluso te da abrazo y la mete el puñalado o te tira. Le remueve el cuchillo y todo. Y aquí pregunta a Lidia, dice, ¿cómo conseguir que esta enseñanza de vigilar la mente llegue a personas que tienen algún tipo de trastorno? Por lo menos de momento, dice. Muy difícilmente. Muy difícilmente, sí. Bueno, por eso en el budismo espiritual, psicología, estado mental, está relacionado uno a otro, ¿no? Por eso siempre digo, el budismo es incorporado. Eso, ¿no? Por eso es un buen desarrollo espiritual, desarrollo de una buena psíquica, un buen estado psíquico, ¿no? Para tener un buen estado psíquico, un buen estado mental. Estado mental refiere a un estado mental no es manipulado. Por eso, está claro, es demasiado, ya está contaminado. Entonces, debido a esta debilidad mental y problemas psíquicos, ¿no? Cuando tiene problemas psíquicos, desarrollo espiritual ya es difícil. Porque lo impide, porque el desarrollo espiritual, ese grado es de la mente, ¿no? Por eso en el budismo vienen los 5 senderos, 10 bumi, todo eso está claro. Sendero nos suena un poquito, pero ¿qué significa? Significa como, digamos, grado del estado mental, ¿no? El primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto grado, ya es un grado pues, completo. Por eso trata de qué hay que hacer. Por eso es muy importante escuchar las enseñanzas una y otra vez, para que nos, digamos, todo eso es... toda idea erróneas, las contaminaciones que ha acumulado en nuestra mente,
todas las malas educaciones, ¿tá? Claro, muchas veces depende de nuestras educaciones, cómo nos educamos, ¿no? Y esos hay que, pues, disolverla, ¿no? Hay que hacer. Por eso es muy importante la práctica del Dharma, es importante como siempre estar atento, ¿no? Estar presente. Cuando presente el Dharma, entonces, poquito a poco ya lo... Bueno, la pregunta es de Ana, no de Lidia. Sí, sí. Claro, eso, claro, es importante. Y por eso, muchas veces, cuando uno ayuda a la otra, ¿no? Pues no es el que uno lo practica, sino tiene que ayudar a una persona pues, trastornada, tiene otro trastorno mental, ¿no? Para la hora de ayudar, el secreto es la paciencia. Primero es la paciencia, hay que tener, ¿no? La paciencia y... Entonces, para mejorar la paciencia, es importante estar presente. A la hora de estar presente, tiene que ser presente como el espejo. El reflejo. Para que el otro le da tiempo de reflejar sus errores. Hasta que el otro no le da tiempo de reflejar sus errores, no se va a, digamos, mejorar. Por eso, espejo espejo nos ayuda a reflejar, pero no, espejo en sí no ensucia. El espejo, claro, mantiene, ¿no? Porque si no te adapta un método como espejo, el otro te lo contagia, ¿no? Cuando el otro te lo contagia, muchas veces decimos como nos exprime, ¿no? Hay personas que tienen una tendencia de como muy, un poco aquí es pesimista, ¿no? Como, que falta, lo ve la falta. Por eso también dice que es una tendencia humana. Cuando uno tiene 10 factores que son, 9 son cualidades. El 1 es el defecto, lo que destaca más es el defecto, ¿no? Lo que me falta, esa es la que en el budismo se llama una clase de orgullo, una clase de creencia errónea, que lo, digamos, pues, lo machaca, ¿no? Uno tiene capacidad, pero pues, aquí dice falta de autoestima, ¿no? Falta de autoestima que no es muy... Por eso, claro, en esa circunstancia, esta persona pues, le da tiempo de reflexionar. Por eso, cuando vivía en el monasterio, tengo un amigo, ¿no? Un buen chico, pero tiene sobre todo lo justo del tiempo de la siesta, él viene y le toca, tiene un gusto, todo hace con ruido, ¿no? Mucho ruido se hace, ¿no? La puerta puede cerrar así, pero no vale, hay que cerrar con mucho ruido para asegurar que la puerta está cerrada, ¿no? No sé, la nevera puedes cerrar, pero después de cerrar suena la botella. Entonces dice, no haga eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hago? Y yo decía, no, así. Ya repetía, con esa dormida descansando, ¿no? Asusta, ¿no? Ya luego llega un momento que no había manera de convencer, porque eso tampoco no quiero que él me haga. Yo no quiero enfadarme porque cuando me enfado me molesta más. Porque ya no pierdo el tiempo que quedaba al dormir, ya no puedo dormir después, ¿no? Pero yo quiero dormir, descansar. Entonces, y tampoco está claro, si no lo, ¿cómo dice? Si no se lo digo. Si no lo digo o si no lo converso, tampoco no lo superaba. Entonces yo aprovechaba lo justo del tiempo que él dormía y yo lo tocaba. Entonces me dice, ¿qué? Ahora, ¿cómo te sientes? Esos sentimientos he sentido en muchas ocasiones. Así ya... Y así él me entendió. Él está concentrado así, yo lo cerraba por la... ¿Qué? Pero pues eso es un método airado, ¿no? Y hay que tener mucha sabiduría para aplicarlo. Porque nosotros lo aplicaríamos de muy mala manera. Pero él no sentía odio cuando... Claro, por eso te digo, él tenía sabiduría. Yo no digo para vengar. Yo lo hacía para dialogar, para que se diera cuenta. entendiera, que se dio cuenta. Así está claro, nos mejoramos en nuestra convivencia.
Convivencia porque, claro, él tampoco no me abandona, yo tampoco no lo puedo abandonar. Para abandonar a él tengo que abandonar el monasterio. Entonces, convivencia tengo que vivir. A la hora de vivir hay que saber vivir de qué manera, ¿no? Entonces, esos procesos a mí me funcionan. Pero el otro interpretaba que no estaba pegándote. Que no estaba Claro. pegándose, porque si el otro Era interpreta que lo también- está haciendo mala leche, Aquí, Claro. se crea un conflicto, ¿no? En la vida Es que laica, no es tu motivación, sino lo que el otro interpreta casa. también. Claro, el otro tampoco no es Pero- una persona maldad. Claro, claro. Yo creo que generalmente no lo hace. Es una forma de llamar la atención, de que los demás estén pendientes de uno. Yo pienso que sí. Donde no piensan los demás. De la persona. No, y de llamar la atención. O sea, hay gente que entra en una habitación y no soportan que no se fijen en ella y hace Sí, cosas... pues llama la atención, Guapo. pero de Sí. mala manera, ¿no? Sí, sí, mal, claro. Y entonces tampoco, ¿no? Eso más tarde también viene como un bodhisattva, cómo tiene que cerrar puerta, cómo a la hora de entrar, cómo tiene que entrar. Ah, sí, para también. que, mucho viene. Todo eso está en introspección y vigilancia. Más tarde viene mucho, ¿no? De qué manera. Es muy importante la mirada, saluda, cómo hay que saludar. Eso está pues muy como... Estudiado. sí. Son detalles, ¿no? Muchas veces conflictos que nos resultan conflictivos son falta de detalles, ¿no? Falta de detalle y nos molesta. Dime esto. Quería preguntar, ¿cómo se enfrenta, por ejemplo, uno a una situación en la que te atacan directamente una persona, digamos ya irracionalmente y de forma en la que no puedes eludirlo? Y como yo no soy un bodhisattva realizado, pues, ¿qué actitud debe uno tomar cuando es eso? Cuando es una... O sea, es mi derecho contra el derecho de otra persona. Por ejemplo, y Rinpoche, imagínese que hay una clase de alumnos, por ejemplo, y entonces los alumnos hoy en día, nosotros somos profesores, pero los alumnos no respetan al profesor, no podemos repartir lo que se repartía antes, no tal cosa bien, porque saben cómo se llamaban, yo he sido educado por los jesuitas, pero no podemos tocarles ni un pelo. Y entonces, ¿qué ocurre? Esas personas acaban contigo. Entonces, yo tengo un derecho como persona. ¿Cómo se defiende ese derecho? ¿Qué puedo yo hacer? Por ejemplo, cuando una persona me ataca de una forma frontal, porque yo, por ejemplo, soy una persona que como una persona me ataca de forma frontal, yo le ataco de forma frontal. Sí. O sea, Responde. como en fin, aquí decimos de Claro. una forma. Sí, da esa circunstancia también el sentido común y es también importante. Entonces, pues, si es necesario de atacar, hay que atacar para impedir al otro para que no lo ataques, ¿no? Y el otro tendrá derecho de atacar, pero yo tengo derecho de defenderme, ¿no? Sí, entonces está claro, y hay que impedir al otro para que no lo continuara, ¿no? Por eso está, y un voto de bodhisattva es eso también, ¿no? El otro haciendo y no lo impide, si lo sigue haciendo, es incurre caída moral. Entonces está claro, hay que impedir si es necesario, ¿no? Si es necesario. ¿Con violencia también física? Con violencia física también. Por eso las deidades airadas, ¿por qué manifiesta la irada? No es violencia, violencia es la intención. Es una violencia o no es violencia, no es el golpear, sino de qué intención. Golpear es lo mismo, ¿no? Y un amigo te golpea cuando abraza, ¿no? A veces duele, pero no es una violencia porque hace con amor. E incluso a veces no hace falta de golpear, sino una indicación nos hace, ¿no? Cuando tú, ya la violencia es un violento, ¿no? Agresivo. Por eso es muchas veces la intención, ¿no? Como lo que. Entonces, si es necesario de ponerse más que violencia, es serio, ¿no? Aquí es aquí. Pero bueno, ¿no? Hoy en día en escolares entiendo, ¿no? Pues el sistema educativo es diferente, ¿no? En el Tíbet, el sistema educativo, el maestro es el, digamos, prioridades. Aquí el alumno es la prioridades, el maestro es el entorno del alumno. Porque los discípulos, alumnos, lo condicionan al maestro, porque los alumnos consideran que el maestro es mi empleado, ¿no? Nosotros te pagamos y por eso, ¿no? Ahí viene una idea del jefe y el alumno, del empleado. ¿Quién lo que está? Pues
una persona que como dice, por eso da, pues eso es lo que el sistema es diferente, ¿no? En el Tíbet, el sistema, por eso el sistema educativo que construyó Dalai Lama, a mí me gustó mucho, ¿no? Dice, la prioridad es el maestro, pero el maestro tiene que ser muy compasivo. Los niños de momento no tienen capacidad de tener prioridades por su inmadurez. Por eso el maestro, entre relación el maestro y el discípulo, la compasión es fundamental. Por eso para que el discípulo desarrolle la compasión, entonces, desde el primaria, él dice que lo maestro de la primaria es fundamental. Por eso el maestro de la primaria tiene que tener el mismo derecho que un catedrático, mismo respeto que un catedrático, mismo, como dice, conocimiento que tiene el catedrático. Además, en esta plaza, ¿no? El trabajo, hay que dar más plaza a las mujeres que a los hombres. Entonces, cuando uno construye en la primaria, construye la secundaria. Secundaria, pues, no universitaria, ¿no? Por eso lo que da, pues, trata, ¿no? Es que yo pienso que en el sistema educativo actual no hay herramientas efectivas para poder resolver ese tipo de situaciones. Claro. Es que hay una falta ahora mismo como decía, esas soluciones para estas cosas que se están dando, que antes no pasaban. Claro, lo que pasa, por eso, pues, es la compasión, es algo personal, ¿no? De la inteligencia emocional, hoy en día hablamos, ¿no? Como el sentimiento. Por eso, claro, porque si no, tenemos tendencia de ir a extremos, ¿no? Cuando los maestros que tienen muchas prioridades, ya otro extremo, que le daba mucho, ¿no? En una temporada, los sufría mucho a alumnos, incluso, y eso es, claro, también, ¿no? Entonces, en el monasterio normalmente no la tienen, porque los maestros están desarrollados, pues, a lo largo de la vida cotidiana, ¿no? Que si se trata al discípulo es como, y, ¿cómo dice? El término de lama es maestro, ¿no? En el budismo. La significa una persona superior, ma significa la madre, una persona superior que nos protege como si fuera madre, ¿no? Transmite, ¿no? Es como algo que la entrega, ¿no? Entonces ya muchas veces, claro, en este entorno nos liberan los dos extremos. Los maestros tampoco ya no lo maltratan, ¿no? Los discípulos tampoco no la revela o rebeldía. Se revela, sí. Entonces ahí mantiene una armonía. Por eso eso en la sociedad, claro, esos son muy importantes, ¿no? Sí. Yo aquí cuando se habla siempre de introspección y vigilancia y eso, en general estas palabras yo siempre me suenan un poquito raras, introspección y vigilancia. Yo no sé si es mejor el observar la mente y si vemos que se encuentra bajo los engaños, traer el Dharma, recordar el Dharma. Claro. Eso es lo que quieren decir estas palabras, introspección y vigilancia. Sí, es lo mismo, ¿no? Sí. Yo lo entiendo así. Sí, es la observación. Yo también. Siempre estoy intentando traducir. Eso, introspección y vigilancia parece que tienes que estar ahí y Ahí es más está. que nada recordar el Dharma cuando veas que aparece un engaño. Claro. Eso es lo que da, pues a veces es traducción literal, y la traducción literal es muchas veces como se dice, falta de expresiones, ¿no? La falta de expresión, porque hay muchos falsos amigos. Sí, false friends, False, en inglés, pero... Sí. Entonces, por eso siempre yo pienso, ¿no? No es la falta de cultura, sino la falta de expresiones. Porque nos limita las expresiones de momento. Por eso a mí me animo mucho. En una temporada yo también pensaba que los occidentales no nos entendían. Entonces mi maestro es un traductor, es profesional de Dalai Lama. Él me dijo, no, los occidentales no es que no le entiendes, ¿no? Porque no nos encontramos, dos hitos de la vida es diferente. Mundo occidental es un mundo que ha desarrollado milenarias, ¿no? Entonces, a veces no nos encontramos una palabra que puede entendernos una otra así. Con el mismo significado. Existe esa palabra, lo que pasa es que no la encontramos. Eso. Entonces hay que dar mucha vuelta Sí. para que llegue.
Entonces cuando dice que él no me entiende, nos limita. Porque está claro. Y entonces aquí lo que viene el ego, porque está claro yo, ¿no? Y muchas veces... Entonces eso me ayuda mucho para, a la hora de entender, yo entender a ellos y ellos, yo también trato, y a veces entiendo que no he expresado bien, pero lo trato de expresarlo otra vez. Se ha expresado bien, pero lo que pasa es que tu concepto es distinto. Por eso es el falsos amigos, ¿no? En inglés, en la misma palabra, define en inglés una manera y en español define otra forma. Y el tibetano en inglés también hay También, una sí, diferencia. sí, Entonces, diferencia. claro. Por eso está claro, es, la expresión es como muy importante, ¿no? Porque a nivel cultural, claro, es una cultura occidental, es una cultura milenaria que ha desarrollado muy, desde luego hoy en día a nivel intelectual es muy elevada, ¿no? Cultural tibetana es una cultura, está claro, también bien desarrollada porque pues tiene muchos cultos, ¿no? Como culto, ¿no? Sí, culturas que los dos, que lo entendemos, ¿no? Pero lo que pasa es eso, ¿no? Falta de expresiones de que hay adecuadas, sí. Se podría decir entonces como introspección, sí parece que es como Observar observar la la mente. propiamente. Pero lo otro sería más bien recordar enseñanzas o memorizar las enseñanzas, más que vigilar. O el concepto de vigilar también es... La atención, ¿no? Atención, estar atento. Claro, Ese cambio de pensamiento. Yo lo entiendo así, a mí me Sí, sí, claro, entiendo ahora, porque la vigilancia nos suena un poco controlador, ¿no? Sí, Alguien que nos sí, controla, y sobre todo no soportamos el control. Alguien que nos... A mí vigilancia e introspección son muy parecidas. Sí, Introspección es observar la mente y vigilar también es como observar también la mente. Estar atento. estar Estar atento, atento. sí. Pero no se habla nada de eso, de recordar las enseñanzas. que es lo Eso que- está claro. Te viene En el solo. en mindfulness hay dos factores que hace falta, ¿no? Retentiva mental es el curso anterior, hablamos mucho, ¿no? Que es la La retentiva memoria. mental, recordar, El recuerdo. sí, El recuerdo. Yo os dije que recordar a mí me suena mejor, pero lo que pasa es que la construcción de palabra todavía me cuesta. ¿De qué manera hay que colocar? Es como el puzzle, ¿no? Hay que coger el puzzle, ¿no? Cuando Sí, haces la pieza adecuada, Que ¿no? encaje. Encaje. No, está muy bien. Está muy Sí, bien. entonces por eso atención plena hay dos factores muy importantes, un factor de observación y factor de memoria, ¿no? Que hay que memorizar, entonces en la memoria hay que memorizar el Dharma, ¿no? La herramienta. Herramientas, sí. Hay que grabar en la memoria la La memoria, enseñanza la del enseñanza Dharma, del para Dharma. que en el momento, mientras observamos la mente, Sí, que sí. surge una situación, recordar esa enseñanza. Sí, sí, sí. Eso Un sería archivo, como no el sé, antídoto, ¿no? Pero Antídoto. si lo tienes integrado ya no funciona así. Si Automáticamente. mira, si el Dharma realizado funciona Ya. ya porque ya está integrado, entonces ya no tienes que recordar nada. Ya no tiene... Ya cambia un concepto por otro, entonces Claro. actúas de Sí, manera sí, sí, natural. natural. Ya no tiene digamos, impedimentos, ¿no? Era como en la película de Kung Fu, que estaba el Kung Fu en el conflicto y siempre aparecía, recordaba a su maestro, pequeño saltamonte, cuando no sé qué, no sé cuánto. Es una tontería, pero Sí, era- que es verdad. No, a mí me gustaba mucho la serie, a mí me muchísimo. encantaba. A mí me encantaba. Pues tenemos el radar también. escuchamos. La hay en YouTube, ¿eh? La puedes Sí, ver. a mí me encanta. A mí me ha servido mucho. Bueno, anda, pues hoy, pero recita, hermano. Esa parte esta. Yo vi yo el Guerrero Pacífico, ¿la viste? Sí, está muy bien también. buenísima. Ya, hay quien lo Es tiene. que Y la- hay ¿A una todo? película La nueva bonita. revelación. Porque no la tiene. ¿Cuál? La nueva revelación. Yo no la vi, Ah, he leído el libro. También es muy interesante. Yo tengo el segundo, Ah, claro. Sí, ¿Qué ha dicho el pasa maestro? que ¿Qué otra vez? la cosa hay un poco de... Por si no me dieron de la revista, no sé si... Nada, yo no Yo lo creo que leí. no sé. Ok, muy bien. Pues hoy es el último día del mes de Vasak, mes de Sakatapa, ¿vale? Es el último. Entonces también recitamos el mantra de Buddha Shakyamuni. La recitación del mantra es la técnica de eso, ¿no? Y siempre trata de, por ejemplo, 10 verbos. ¿Hay alguna sadhana de esto específico? Especificada en Buddha Shakyamuni. ¿El sadhana es Sí. contra el miedo? ¿La sadhana de Buddha Shakyamuni es contra el miedo?
Contra el miedo, sí. El Buda Shakyamuni es el antídoto del miedo. Avalokitesvara es compasión, sí. Pues el Buda Shakyamuni es el, digamos, el valor, ¿no? La valentía. El valor, sí. Ok, muy bien. Entonces recitamos ahora en este verano también es el deberes, ¿vale? ¿La sadhana de Buda Shakyamuni? No, ese... Era de lo que ustedes... Sí, ¿vale? 2.000, 5.000. 5.000. Como mínimo. 5.000. Mantra. Mantra de cada día. Te recomendado el 5.000. 108 al día nada más. Más. No. En 2 meses lo hace. Bueno, venga, vamos a... Ok, muy bien. Entonces, primero el homenaje, ¿vale? Nacido en el clan Shakya por sus medios hábiles compasivos, invicto destructor de las fuerzas de Mara, cuyo cuerpo resplandece como una montaña de oro. Me postro ante Buda Shakyamuni, rey de los Shakyas. Om Mani Muni Mahaya Muni Yeso. Om Muni 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 Muni Mahaya Muni Yeso. Pues ahora en silencio, ¿vale? Mentalmente te recita el mantra. Trata de permanecer la mente en el mantra. Ok, muy bien. Eso cada uno puede llevar, ¿vale? A casa. Pues ahora, un ofrecimiento de mandala, como siempre. Ok, mañana por la mañana no tenemos actividades y ni jueves, ¿vale? Porque me voy de viaje. ¿Semana que viene hay actividades? Semana que viene sí. Más, Hasta 7 de julio tenemos actividad. ¿Hasta 7 de julio? Julio, sí. ¿Tú después te vas? Después sí me voy, sí. ¿Vacaciones hasta septiembre? Hasta septiembre, sí. Vale. Ahora un ofrecimiento de mandala para agradecimiento, página 22. ¿Vale? Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso y cubierta de flores, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, los imagino como una tierra de Buda y los ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Nos ofrezco esta mandala enjollada a los otros preciosos gurus. Idam Guru Rana Mandala Kanyaya. Su recitación de mantra, practicar el sadhana son muy importantes, pero a la vez es importante tener la mente en para que no distraiga, ¿vale? Siempre. Ok, muy bien. Pues ahora dedicación de mérito, como siempre, todos los méritos acumulados, dedicamos nivel personalmente, tu bienestar personal y bienestar de todos los seres. Y como siempre, quiero dedicar particularmente, también podemos dedicar juntos. Mi hermana, todas las personas que han tenido esa situación, mi madre, mi hija y mi hermana. Por esta virtud puede rápidamente alcanzar el estado búdico y entonces dirigir para ser conscientes sin excepción de este estado. Que preciosamente de la bodhisattva nazcan aquellos que todavía no han nacido, que no dejen de lo que sean nacidos, sino que aumente indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas tú eres la fuente de bondad y felicidad. Poderoso Tenzin Gyatso, por favor permanece con nosotros hasta sacar de la samsara. Como hiciera Manjushri el incidente de Exigensivasavantavadra,
para aprender a seguir su ejemplo y dedicarme a la espíritu. Todo lo que desde los 3 tiempos ofrecen la dedicación a las alabanzas. De este modo mi espíritu y espíritu como si la verdad. 저희도 내일 오셨을 줄은 참 왜냐면 저거 완전 조금 다시 qué muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios. Esto pasa mucho. Si tú lo tienes, No, si no lo tienes, puedes llevar. Martina, Sí, el perro sí. ¿puedes llevar hoy? Ahora sí. Vale, hoy no mejor. asistir, sí. Porque ya Vale. lunes hacemos. Sí, el lunes. El lunes que viene. Hasta el lunes, por favor, tú lo guardas. Sí, sí. Sí. Una maíz. está más sociable. Ah, ¿te lo va a llevar el perro? Sí. Sí. Ah, claro, que ellos se van para... Se ha adelantado. Sí. Eso para que lo pongan ya, también. claro. ¿La encuentras aquí cerca? En el cartoon. tú, en la pega, No, para que lo vean y lo Con pongan. la ingeniería. y pero ellos no saben Sí, ya lo... No, para Sí. yo si acaso. Y Juan le gustó mucho y De Es que yo mi observación. hasta que mediodía o por la noche Claro, tengo un sí. ratito. Claro, porque claro, eso sí, actividades muchas veces eso, ¿no? Dice que son plazas Plazas. limitadas, pero vi muchas veces, sí, pero aún estoy, pero no sé, los niños que querrá, para que muchas veces los niños, más que estudio es jugar. Sí, no, Sí, llevando el año jugando y Sí, o sea, lo menos eso. sí, tampoco todo el tiempo en casa, los niños... No. Lo mejor es para